Dios te bendiga, bendiciones, soy tu hermano y amigo David Reyes Morla. Este es mi comentario hablando claro de la Biblia. Habíamos dicho que íbamos a hablar sobre el rapto o arrebatamiento. Pero antes de iniciar la conversación quiero que seamos claros en algo. Esto es un concepto doctrinal que aún no ha sido aceptado por el 100% de las iglesias. O sea, mi postura, yo espero que no permee tu conducta hacia mi persona o hacia lo que creen de tal manera. Lo digo porque una vez estuve conversando sobre este tema con un pastor y como él es de los que creen en el rapto de la iglesia, su postura fue decirle a mi esposa que se cuidara de mí, porque yo era un hereje de la palabra. Bueno, yo entiendo que hereje es alguien que niega a Cristo y al Espíritu Santo. No quien tiene una idea diferente a la que tenga yo o cualquier otro con respecto a cierto punto de interpretación bíblica. Recuerde, Pedro dice que la interpretación bíblica no es privada. Eso quiere decir que cualquier persona puede tener una interpretación bíblica diferente a la suya. Y esa no es una razón para usted renegar de esa persona, ni insultarla. Simple y llanamente hago como yo hago, sacudo mi cabeza diciendo que no. Sí. No es lo que yo pienso. Amén. Entonces, fíjate, primero vamos a ver los diferentes puntos que existen con respecto al rapto o al arrebatamiento. Luego vamos a ver la serie de textos bíblicos que se utilizan, la razón por la cual se cree en un rapto, la razón oculta, porque mucha gente habla de que creen en el rapto, pero no explican la verdadera razón de por qué lo creen. Vamos a entrar en comentarios. Lo que está aquí escrito dice: las diferentes teorías sobre la venida de Jesús y su base bíblica se centran principalmente en la secuencia de eventos que ocurrirán antes, durante y después de su regreso. La interpretación varía en cuanto a si el arrebatamiento, la reunión de los creyentes con Cristo en el aire, es un evento separado de la segunda venida del Señor, el regreso de Cristo a la tierra. Y en cuanto a la duración y naturaleza de la tribulación, un periodo de gran sufrimiento que algunos creen precederá a la segunda venida de Cristo. Punto primero, pretribulacionalismo. Esta perspectiva postula que la iglesia será arrebatada al cielo antes de la tribulación, un periodo de 7 años de juicio sobre la tierra. Los defensores de esta teoría citan 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, como evidencia de un arrebatamiento secreto e inminente. Tribulacionismo. Esta teoría sugiere que la iglesia será arrebatada en la mitad de la tribulación. Llámese los últimos 7 años de la 70 semana de Daniel, o la última semana de Daniel. Post-tribulacionismo. Esta perspectiva enseña que la iglesia pasará por la tribulación y luego será arrebatada al cielo al final de la misma, simultáneamente con la segunda venida de Cristo. 4. Parcial tribulacionismo. Algunos creen que una parte de la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, mientras que otra parte pasará por ella. Veamos las bases bíblicas. Mateo 24. Jesús describe señales que precederán a su segunda venida, incluyendo guerra, terremotos, falsos profetas,
la predicación del Evangelio en todo el mundo. Según 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, como dijimos ahorita, este pasaje describe el arrebatamiento, donde los creyentes serán levantados para encontrarse con el Señor en el aire. Apocalipsis 20, este capítulo describe el milenio, un periodo de 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. Diversos pasajes del Nuevo Testamento, como 1 Corintios capítulo 15, mucho arranca desde el versículo 51, yo les recomiendo estudiarlo desde el 39. Tito 2:13, según Tesalonicenses 2, 1 al 5, también ofrecen información sobre la segunda venida y el arrebatamiento. La Biblia describe la segunda venida como un evento visible, audible y real, no como un evento secreto. La Biblia no usa el término rapto para describir el arrebatamiento, aunque este término se utiliza comúnmente para referirse a este evento, término en que se utiliza la palabra arrebatar. Hechos capítulo 23, versículo 10. Habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ello, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Aquí en Israel, Jerusalén, cuando Pablo desciende a Jerusalén, aún sabiendo que le habían profetizado que iba a padecer en Jerusalén, cuando está en el tribuno y él ve que el grupo que está allá acusando está dividido entre los que creen en la resurrección de los muertos y entre los que no creen ni en muertos, ni en espíritu, ni en nada de eso, él habla y dice: yo estoy siendo juzgado porque soy fariseo, o sea, porque creo en la resurrección de los muertos. Esto causó un debate dentro de todos los que estaban allí, y cuando empezó la jala para aquí y jala para allá, pues el tribuno envía a los soldados a que arrebaten a Pablo del grupo. ¿Por qué el texto? Porque tenemos que entender por qué en la Septuaginta se tradujo la palabra alpazo del griego, salpazo del castellano, a arrebatar. Ya había un precedente que trazaba un lineamiento de qué es un arrebato. Si usted busca la etimología de la palabra raptar, se dará cuenta de que no tiene la misma connotación etimológica, aunque provenga de la misma raíz. Su significado, su explicación, su lógica no es la misma que arrebatar, tal como se ve aquí en el libro de los Hechos, cuando arrebatan a Pablo. Eso es lo que va a hacer Cristo con la iglesia. En medio de una persecución, en medio de una turbulencia, en medio de un mundo completamente en caos, Él lo va a sacar. Visiblemente lo va a sacar. Sigamos. En resumen, las diferentes teorías sobre la venida de Jesús se basan en la interpretación de varios pasajes bíblicos y ofrecen distintas perspectivas sobre el orden de los eventos del fin de los tiempos. La comprensión de estos pasajes es fundamentalmente para la fe cristiana y la esperanza en la promesa de la segunda venida de Cristo. Nacimiento y razón de la doctrina del rapto. La doctrina del rapto, tal como se entiende en algunas denominaciones cristianas, no es una enseñanza explícita ni central en la historia de la Iglesia Católica Romana, y hago una parte aquí para anotar que a partir de Constantino la Iglesia Católica Romana
absorbió la historia cristiana, silenciando o tomando para sí cualquier tipo de enseñanza o levantamiento sobre tipo de predicación. Si no, pregúnteselos a los mendigos de León, que no se llamaron así al principio, pero amén. Aunque algunos teólogos y padres de la iglesia temprana hablaron de eventos futuros relacionados con la segunda venida de Cristo y la resurrección, la idea de un rapto secreto y previo a una gran tribulación no es una creencia católica común ni tradicional. En la iglesia cristiana, nacida de los grandes predicadores como John Wesley, John Hus, Martín Lutero, Jean Calvin, entre otros, no se hallan documentos sobre la predicación del arrebatamiento de la iglesia. No es hasta que John MacArthur, Scofield, Thompson y unos cuantos predicadores contemporáneos nuestros, gloria a Dios, dieron vida a la doctrina del rapto pretribulacional tras el mensaje predicado por John Nelson Darby. Esta teoría se postula para enseñar que los creyentes no sufrirán persecución en la gran tribulación, sino que serán raptados por Cristo en una venida no señalada en las Escrituras. Tomando como ejemplo Lucas 17:24, porque como el relámpago que fulgura y resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, ahí también será el Hijo del Hombre en su venida. Bueno, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Basándose en estos textos y en la promesa de cuidarnos de las persecuciones venideras, compare Proverbios 18:10 y no es 18:10. Aleluya. Sí, 18:10. Isaías 41:10, según el Tesalonicenses 3:3 y Apocalipsis 3:10, entre otros. Uy, Dios, me da escalofrío otra cosa. Porque según voy leyendo, voy viendo puntos que cuando llegue el momento de hacer mi comentario más personalizado tendré que hincar en ellos. Texto clave que menciona la segunda venida, Hechos capítulo 1, versículo 11. Describe cómo Jesús fue recibido en el cielo y la promesa de su regreso de la misma manera en que lo vieron partir, es decir, en un cuerpo glorificado. Mateo 24:30 anuncia que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y toda la tribu de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 habla del descenso del Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes vivos serán transformados y arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Apocalipsis 19, 11 al 16. Describe a Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, viniendo con poder y gloria, juzgando y combatiendo a las naciones. Zacarías 14:4. Identifica el monte de los olivos como el lugar donde sus pies se posarán en su segunda venida. Ahora bien, ¿quién fue John Nelson Darby? Porque para entender una doctrina tenemos que entender su fundador. John Nelson Darby, predicador bautista, tomó la palabra griega alpazo, del castellano zalpazo, la cual en la Septuaginta se tradujo como arrebatar. Y ya vimos por qué en el relato de Hechos 23.
Primera Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 17, cuya etimología puede cambiar a raptar, teoría tomada del ensayo teológico de Morgan Edward, escrito en el 1744. La doctrina del rapto es una de las nuevas doctrinas más recientes en la historia de la Iglesia. La única doctrina más reciente es la de la invención de la oración del pecador para la salvación por Billy Sunday en el 1930, popularizada por Billy Graham en el 1935. ¿Qué doctrina es esta? Bueno, si ustedes se leen los libros de los Hechos, que es donde más se relatan el diario vivir del predicador con el que se va a arrepentir, usted nunca verá a Pablo, a Pedro, a ninguno de los apóstoles diciéndole al que se va a convertir: repite conmigo, creo. Aunque la Biblia sí habla de aquel que cree y que confiesa que cree, pues el Señor lo va a confesar delante del Padre. Por ejemplo, el relato de aleluya, de este muchacho de Felipe con el eunuco. El eunuco le pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: nada. ¿Tú crees en Jesucristo? Él dice: creo. Y dice: pues entonces ven y te bautiza. No hubo esa oración de confesión, que es a lo que ellos se refieren, que fue una oración elaborada primeramente por Billy Sunday, luego predicada abiertamente por Billy Graham, para que podamos entender el contexto. El hecho de que John Nelson Darby inventara la doctrina del rapto pretribulacional alrededor del año 1830 después de Cristo es incuestionable. Todos los intentos de encontrar evidencia de esta doctrina antes del 1830 han fracasado. Con una sola excepción, Morgan Edward escribió un breve ensayo como trabajo universitario para el Bristol Baptist College en Bristol, Inglaterra, en el 1744. Sin embargo, la idea de Edward, que él admite eran completamente nuevas y nunca antes enseñadas, no tienen influencia en la población moderna y su doctrina. Ese premio le corresponde a John Nelson Darby. Yo no sé si usted, tengo que hablar de esa forma, no sé si usted ha observado la ventana de Overton. La ventana de Overton entiende que nosotros vivimos en un mundo, un cuadro perfecto, donde todas las ideas racionales están dentro de ese cuadro. Pero el individuo toma un pensamiento que nunca nadie lo haya expuesto, lo pone fuera del cuadro. Luego que le da forma, lo trae al cuadro, lo repite muchas veces. Este hecho terminará siendo que este evento sea parte del cuadro racional del individuo y empiece a pertenecer a esa forma de razonar. Eso es como una mentira repetida muchas veces, termina creyéndose como verdad. Y no estoy diciendo que el rapto es una mentira, aunque al final aparentemente sí. Amén. Sí. Darby ha tenido un profundo impacto en la religión actual, ya que su doctrina del rapto secreto ha permeado a la mayoría de la iglesia evangélica conservadora. Si bien los credos y declaraciones de fe oficiales de muchas iglesias rechazan o guardan silencio sobre el rapto, tampoco condenan abiertamente esta doctrina desde el púlpito. Primera de Pedro 1:4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando mi corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesucristo. Daniel capítulo 12, versículo 11. Aquí yo lo voy a leer, porque cayó ahí dentro de esta presentación del rapto y el arrebatamiento. Pero es más para los finales del estudio que para esta introducción. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, a la mitad de los 3 años y medio, hasta la abominación desoladora, hasta que el anticristo intente presentar el sacrificio impuro en el templo, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, añadiendo 45 días a la última semana de Daniel, con respecto a la secuela de la persecución, a los padecimientos. Entonces, yo quisiera cerrar esta introducción a lo que es el nacimiento del rapto, por qué el rapto y lo que es el arrebatamiento, con esta expresión. Dice, aleluya, una palabra de Policarpo de Esmirna, un reconocido discípulo de Juan, el discípulo amado, señalado por Ireneo, Tertuliano, Jerónimo, y no menos importante por Eusebio en su encíclica Historia de la Iglesia Cristiana. Policarpo dijo: nadie quite esta mi gloria de padecer por el nombre de mi Cristo, porque la única vez que me he sentido ser cristiano es ahora que se me ha tenido por digno de padecer por el nombre de mi Cristo, por el evangelio al que sirvo. Y empezó a enviar cartas a las iglesias que estaban en Roma y a todas estas iglesias para que no estuvieran orando por él, para que no estuvieran afligiéndose por él, sino que se alegraran de que él fue tenido por digno de padecer por el nombre del Señor. Fíjate, el punto del rapto ha sido esclarecido, ha sido señalado. Tergiversando, y ya me voy a parcializar directamente. Le cuento antes de. Yo fui bautizado en una iglesia conservadora, extremista. Probablemente esta camisa era un impedimento de que yo subiera al altar. Tenía que tener una camisa manga larga obligatoriamente. Una mujer con una blusa, con una manga más o menos como esta, tampoco tenía acceso al altar. Tenía que llegarle hasta acá. Tenía que tener su paño en la cabeza, como Pablo manda a las mujeres como muestra de sumisión. En esa iglesia yo fui bautizado y fui doctrinado. Pero como los habitantes de Berea, el cual es el punto céntrico en todos mis comentarios hacia ustedes, yo leo las escrituras, yo estudio las escrituras. Tal vez podía hacer jactancia, podría decirle, compré la Thompson, compré la Scofield, en mi teléfono tengo enciendo Biblia que tengan alguna variación en los estudios, porque si la comparo y el estudio es el mismo, he traído de uno hacia el otro, yo no la tengo una. ¿Para qué voy a tener 5 Biblias con el mismo concepto? Ray,
en ciertas Biblias que puedan tener una enseñanza variable, yo trato de adquirirla, ya sea física o electrónicamente, para comparar, para agregar, para sacar la verdad, no para creer lo que están diciendo. Recuerden que fueron hombres los que añadieron estos estudios. Entonces, yo tengo mi discrepancia con aquel que piensa, porque yo también soy un ser racional. Y so peno de las personas que no utilizan su razonamiento a la hora de leer las escrituras, sino que como en la doctrina bíblica le enseñaron X cosa, pues eso creen. Yo me detuve, yo me quemé la pestaña, yo oré al Señor. Y el mismo Señor, en un sueño, me reveló. Y cuando yo me levanté, empecé a escribir los versículos que estaban en mi sueño. Y cuando empecé a leer estos versículos, me daba cuenta cómo se manipulan o cómo se manipularon los textos por un fin. ¿Cuál es el fin? Que la iglesia entienda que no va a padecer persecución. Tal vez entienden que predicarle a la iglesia que no va a padecer persecución haga que la iglesia crezca, haga que la iglesia se convierta, que el inconverso se convierta más rápido. Sí, pero a mí no me gustaría que el inconverso se arrepienta en base de mentira. Yo quiero que usted, que es cristiano, sepa que estamos en tiempo de que usted empiece a percibirse. Que aunque el sello no será obligatorio mundialmente hasta el tercer año y medio de la manifestación del anticristo, se va a establecer en muchos países porque estamos probando el sistema. Y pobre de nosotros que seamos hallados sin estar preparados. El pastor Garavito, pastor al que sigo porque trae todas las informaciones con respecto a la guerra del Medio Oriente, y eso es necesario que usted esté atento a eso. Recuerde que Mateo 24 dice: miren la higuera, y la higuera es Israel. Cuando esté brotando es porque el verano está cerca. Y Israel brotó. Israel ha florecido. Si no, busquen en Google el desierto de Israel florecido. La desalinización del agua marítima para poder abastecerse del preciado líquido. Israel es un oasis. O sea, floreció. ¿Qué nos toca a nosotros? Lo que dice Mateo 24, a percibirnos. ¿Cómo nos vamos a percibir? Usted que tiene la posibilidad de conseguir 2 metros de tierra, límpielo y siémbrelo. Usted que tiene la posibilidad de ir guardando en cosas que puedan ser canjeables, no el dinero en el banco, porque cuando llegue este código usted no va a poder retirar ese dinero que tiene en el banco. Lamentablemente el caso. Usted no va a poder vender ninguna de las casas que tiene. Así que si usted es lo que necesita 1000 casas para vivir, por ahora téngala, pero esté pendiente de los tiempos para que se quite de ella y pueda almacenar otras cosas que sí va a poder canjear. Porque esto viene. Quiera usted o quiera yo, viene. Señor, Cristo lo ama. Si usted es inconverso y está mirando este canal, recuerde una cosa. Mi trabajo es predicarle el Evangelio de Jesucristo. No llevarles cuento. Arrepiéntase, porque Cristo viene. El pecado es real. La muerte es real. Cristo lo ama. Este es mi trabajo, hablando claro de la Biblia.